Buenos días, hermanos y hermanas que continúan con nosotros acompañándonos en cada sesión de este curso de tanatología, aspectos referentes al dolor, al sufrimiento y la muerte. Hemos ya terminado el primer bloque que hablaba más sobre dolor, sobre muerte, sobre sentimientos de llanto, de desesperación y de sufrimiento. Hoy damos inicio al segundo bloque que nos habla ya más de conceptos teóricos y donde vamos a entrar a comprender un poco más qué es lo que siente una persona cuando muere alguien, adulto, joven o niño. Y eso será la sesión número 9 de la próxima que vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver la sesión número 8 titulada Introducción a la Tanatología. Así que vamos a dar inicio a esta sesión de hoy diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a entrar entonces a esta sesión número 8 de este curso de tanatología denominada Introducción a la Tanatología. Y es que con los avances de la medicina y las especialidades médicas, la muerte se confina a los hospitales. El cuidado de los enfermos terminales cambia de lugar, de la casa a instituciones hospitalarias, por lo que los hospitales son el mejor lugar para los enfermos moribundos, para los complicados tratamientos y constantes procedimientos médicos o que llevan al enfermo a terminar sus días en un hospital y da resultado que la sociedad oculte la muerte, al despojarla de su sentido trágico y la convierte en un hecho frecuente al tecnificarla y relegarla a situaciones insignificantes y cotidianas. La muerte ya no queda, ya no cabe o ya no tiene lugar en una casa, sino que ahora cuando uno piensa en la muerte rápido es el hospital, el sanatorio o el orfanato, un lugar, un asilo donde vayan a morir, y ya no en la casa como era antes. Hoy en día se ha intentado cambiar la situación descrita anteriormente y devolver su dignidad a la muerte para que las personas puedan morir, puedan fallecer en paz en la casa. Dentro de estos intentos destaca el de la doctora Kübler-Ross, quien buscó reducir la acción de ocultar la muerte en el silencio mediante la tanatología como la disciplina del bien morir, la encargada del estudio de la muerte, la que apoya al individuo y su familia en los últimos momentos de la vida del paciente con la finalidad de aliviar el sufrimiento que estos padecen. Esta doctora buscó la forma de cómo ayudar en este proceso de la muerte a estas personas que normalmente no encuentran ese apoyo, porque en el hospital lo único es, bueno, está enfermo, bueno, ya se va a morir, déjenlo morir, bueno, no quiere morirse, pues una inyección de algo y que se acabe, no, pues 2, 3 meses, pero se va a morir, pero no ayudan en algo más. Esta doctora ideó esto de la tanatología para ayudarlos a ellos a morir en paz, a morir santamente, a morir con dignidad a pesar de las enfermedades. Uno de los principios de la tanatología es perder el miedo a la muerte para vivir lo que resta de la vida con plena aceptación y paz, para lograr que tanto sobrevivientes como moribundos estén mejor preparados para enfrentar la muerte. Así como la medicina es el arte de curar, la tanatología es un arte que ayuda al hombre que está enfrentando su muerte a la de un ser querido. También auxilia en algunas pérdidas significativas en la vida para que elabore su duelo con el menor dolor posible y en el menor tiempo posible. No solamente la tanatología está dirigida a personas que fallecen, no. También está dirigida a que perdieron algún objeto que querían mucho, alguna posesión que apreciaban demasiado, y todo eso trae llanto, desesperación y dolor. También la tanatología implica esas áreas. La tanatología se define como la disciplina del bien morir, la encargada de estudiar la muerte, la que apoya al individuo en los últimos momentos de su vida con el fin de aliviar el sufrimiento para mejorar su comprensión sobre esta etapa en cualquier momento del desarrollo,
ya sea en la infancia, en la juventud, un adulto o bien un anciano. Uno de los principios tanatológicos es perder el miedo a la muerte para vivir lo que resta de vida con plena aceptación y paz. Debe buscarse quitar el miedo a la muerte, lo que se traduce en dar vida a plenitud. En tanatología se habla más de vida que de muerte, porque en realidad eso es lo que se desea y eso es lo que se busca. El tanatólogo apoya en la angustia única y muy especial del proceso de morir y de la impotencia total y devastadora ante la muerte, para lograr que el paciente y la familia lleguen a una real aceptación. Aquí es donde, a diferencia del resto del equipo de salud que termina su función con la muerte del paciente, la del tanatólogo continúa para que los sobrevivientes concluyan su trabajo de duelo y lleguen a la verdadera aceptación en el menor tiempo posible con el menor sufrimiento. Los médicos, al morir el paciente se acabó, ya no hay más que hacer, simplemente entréguenlo y vamos a tratar otro paciente. El tanatólogo no. El tanatólogo, cuando una persona fallece, su trabajo no termina, es más, acaba de comenzar porque tiene que tratar a los familiares, a los hijos, al esposo, a la esposa, a la familia, a los que se quedaron, inclusive a los médicos y a las enfermeras que trataron a ese paciente. El trabajo del tanatólogo va más allá de la salud, tanto medicinal, sino que es más en un fondo espiritual, en un fondo psicológico. Por lo tanto, se puede decir que el tanatólogo es el especialista del enfermo en fase terminal y los familiares. Para el tanatólogo, el paciente no es solo el enfermo o la persona que se enfrenta a la muerte, sino también la familia, quienes son las personas que sufren los dolores más fuertes, que son la muerte y la desesperanza. El tanatólogo está capacitado para ayudar a la resolución del proceso del duelo. El tanatólogo está ahí para enfrentar, como les dije, no es como el médico que se acabó, se murió, no se pudo hacer más, pues ahí se acaba mi trabajo y voy a otro enfermo. El tanatólogo no, el tanatólogo su trabajo no termina con la muerte, sino que continúa porque debe de trabajar con los que se quedaron acá para ayudarlos a pasar este proceso de duelo. La palabra tanatología proviene del griego Thanatos, nombre que se daba a la diosa de la muerte en la mitología griega, y logos, que tiene varios significados: estudio, tratado, discurso, sentido, entre otros, y se define como la disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es considerada la pionera de la tanatología. En la década de 1960 estudió los fenómenos emocionales que acompañan a los enfermos terminales durante el proceso de muerte y propuso esta disciplina que ayuda a los enfermos terminales o en fase terminal a afrontarla. Ayudar a los enfermos en fase terminal a vivir gratamente sin dolor, respetando sus exigencias éticas, decía ella, y ese era el lema que utilizaba para trabajar. Al principio, a los seminarios que impartía la doctora Kubler en el hospital, solo asistían alumnos de medicina y de teología, enfermeras, sacerdotes, pero ningún médico, lo que demostraba la opinión que hasta hace poco merecía la tanatología, debido a que se pensaba que el enfermo no tenía más necesidad que la atención en su dolor físico. No se creía que el enfermo necesitaba atención psicológica o espiritual, no, pensaban que con aliviarle el dolor era más que suficiente, con la medicina, con los medicamentos, pero no se iba más allá. Cuando le preguntaban cuál era el método de su trabajo, se limitaba a contestar: no hago nada especial, solo trato a los enfermos terminales como personas. El conocimiento de la enfermedad no sana a nadie. Debe usarse no solo la cabeza, sino el alma y el corazón. Sin hacer esto no se puede contribuir a sanar ni siquiera a un solo ser humano. La doctora Kubler-Ross, conocida mundialmente sobre todo después de publicar su primer libro en 1969 titulado Sobre la muerte y los moribundos, confrontó al mundo médico al romper con las barreras de que los pacientes expresaran sus íntimos sentimientos y preocupaciones. En ese libro plasma su trabajo de escucha y compasión y apertura respetuosa a los enfermos que necesitan comunicar sus emociones y sufrimientos ante el proceso de morir.
A partir de estas experiencias, la doctora elaboró el esquema de las fases por los que pasa una persona y sus familiares ante este proceso como resultado de sus investigaciones, con más de 200 enfermos terminales. La tanatología, entonces, es una ciencia que nos ayuda no solo al enfermo que definitivamente no tiene más remedio que morirse porque la medicina no da para curarlo, sino que la tanatología le hace adentrarse por dentro él y aceptar esa muerte con paz, con serenidad, con tranquilidad, no verlo como un castigo, sino como un proceso normal de la vida, como un tránsito natural en nuestra vida, que todos tenemos que fallecer en un determinado momento, y aceptar las causas y las consecuencias también que ello contrae, no solo para el enfermo, sino también para la familia que queda como doliente en este mundo. En un principio, la tanatología fue pensada para la pérdida de la vida y la salud. Hoy también se trabaja con personas que han sufrido otro tipo de pérdidas, como pueden ser divorcio, pérdidas de algún miembro del cuerpo, pérdida del trabajo, etc. Cuando el tanatólogo ayuda a cerrar círculos pendientes, es porque ayuda al paciente a mejorar su afectividad, sus asuntos legales, económicos, sociales y, muy importante, su propia espiritualidad. El diálogo terapéutico consiste en brindar al paciente escucha, tiempo, calidez y amor condicional. El tanatólogo debe saber escuchar con actitud de apertura para que los sentimientos fluyan honestamente y se llegue a una verdadera alianza terapéutica sin juzgar al otro, ya que la persona que tiene enfrente es la que está sufriendo física y emocionalmente. Lo importante es lo que siente el paciente en el momento presente. La labor tanatológica consiste en quitar el dolor que puede expresarse en rabia, tristeza, miedo, entre otras cosas. En los momentos finales de la vida, muchas veces la comunicación no solo son palabras, sino que se convierte en no verbal, gestos, símbolos, debido a que la persona que presiente su muerte utiliza lenguajes simbólicos para comunicar que su fin está cerca. Muchas veces el enfermo terminal ya no puede ni hablar, no puede ni mover los ojos, pero sí puede hacer señas con las manos, o puede medio mover la cabeza, o puede hacer algún movimiento. Entonces el tanatólogo debe de estar dispuesto a saber interpretar esos símbolos, a saber interpretar esos signos, esos gestos, para comprender qué es lo que está sintiendo este enfermo que está en fase terminal. El objetivo terapéutico del tanatólogo es lograr que el enfermo terminal cuente con plenitud de vida, no en cuanto a cantidad, sino a calidad. El paciente no solo es el enfermo, sino también su familia, a quien se ayuda en la elaboración del duelo por la pérdida que han sufrido, recordando que cada persona es única e irrepetible, con problemas diferentes y sus reacciones y sentimientos se manifiestan de manera individual. Por lo tanto, hay que trabajar hasta que el duelo se resuelva satisfactoriamente, es decir, que se llegue a aceptar la pérdida, no a una resignación pasiva. El mundo de la tanatología es un mundo espiritual, componentemente básico de la naturaleza humana, que remite a la trascendencia de cada persona para lograr su paz interior. El objetivo entonces del tanatólogo no es solo decir, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿O qué digo? No, eso es un psicólogo. El objetivo del tanatólogo es ayudar a este enfermo que está en fase terminal y que se va a morir a que acepte esa muerte, que no pase sus últimos segundos diciendo, ¿y cuándo me llegará la hora? ¿Y por qué me tenía que morir yo? ¿Y por qué se tenía que morir mi hijo? ¿Y por qué se tenía que morir mi hija? ¿Y por qué mi esposo? ¿Y por qué mi esposa? ¿Pero por qué se murió mi mamá? No. El tanatólogo está hecho para que esta persona diga, bueno, se tiene que morir mi mamá, se tiene que morir mi esposo, se tiene que morir mi hijo, es un proceso natural. Aceptarlo y decir, pues bueno, Señor, en tus manos te lo mando, en tus manos te lo entrego, no puedo hacer más de lo que pueda hacer, acostumbrarme a vivir sin esa persona, acostumbrarme a vivir sin que esté cerca. Ese es el proceso del tanatólogo. Esa es la labor última, el fin en sí del tanatólogo que llega a tratar a las personas.
Lamentablemente, la mayoría de personas que han tenido un fallecimiento familiar no han pasado por el proceso tanatólogo. Por eso uno los ve tristes, los ve enfermos, los ve sufriendo. Es que escucho que me habla, es que me viene a visitar, le dejé algo y siento que se lo comió. Es que no me van a creer, pero yo sentí que me habló anoche, es que vino a visitarme. Sí, porque no han pasado todavía por el proceso tanatólogo. No han logrado sanar ese duelo que han sufrido por la pérdida de un ser querido. La tanatología tiene algunos objetivos, y si es que ayuda al enfermo terminal a que muera con plena aceptación, con dignidad y con paz. En tanatología se habla más de vida que de muerte. Lo importante es la calidad de vida del paciente, más que la cantidad de tiempo que le queda por vivir. Ayudar a los familiares de estos enfermos a prepararse para este momento cercano y doloroso de la muerte del ser querido, o a aquellos que han sufrido la muerte de un ser querido, a que resuelvan su duelo con el menor dolor y en el menor tiempo posible. Ayudar a enfermos con ideas suicidas a que cambien su situación de profunda desesperanza y depresión a una de esperanza real y nueva. Apoyo en momentos de crisis por muerte súbita o violenta, suicidio, homicidio, accidente, entre otros. Sensibilizar al personal de salud de la importancia de la tanatología en los pacientes terminales y en fase terminal, porque la persona no deja de serlo por más enferma que esté. Puede estar muy enferma y muy grave, pero es un ser humano, es una persona, no deja de serlo. A la vez que ayuda a los miembros del equipo de salud a aliviar las frustraciones, angustias, rabias, culpas, depresiones y otras emociones que surgen ante las repetidas muertes de sus pacientes y que por su estatus dentro del sistema hospitalario tienen que reprimir, sobre todo el personal que trabaja en urgencias y en terapia intensiva. En conclusión, podemos decir que cuando una persona ha recibido el respectivo trabajo tanatólogo, cuando ha sabido dejarse escuchar y un tanatólogo o tanatóloga ha sabido escucharlo o escucharla y está trabajando en ella, no le va a pasar como sucede normalmente, que llega el médico con los familiares del enfermo y le dicen: mire, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, hicimos todo lo que pudimos, pero no se pudo, se murió. Las personas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Y por qué lo trabajaron? Y es que es su culpa. Ya pueden insultar, pueden ofender al personal de salud, a las enfermeras, a los doctores, inclusive hasta amenazarlos de muerte, pueden inclusive hasta llevarlos a juicio porque no hicieron lo necesario. Es porque no han pasado por el proceso tanatólogo. El objetivo del tanatólogo es eso: ayudar a las personas a que acepten que la muerte es parte natural de la vida, que la muerte es un proceso normal y que la persona que va a morir no debe de morir en llanto, en sufrimiento, en dolor, sino en paz, en dignidad, en aceptación y en amor, sabiendo que es un proceso por el cual todos, tarde o temprano, tienen que pasar. Muchas gracias por estar pendientes de este curso de tanatología, por habernos acompañado en esta sesión número 8. Nos vemos el viernes, en la sesión número 10 que vamos a estar llevando con ustedes. Sesión número 10 que estará titulada El proceso de muerte de un familiar, sea un adulto, un niño, un joven o un anciano. Que Dios los bendiga. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.